Bienvenidos al episodio número 5 de Bien Asegurados. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queremos agradecerles, primero que todo, por el apoyo y por los comentarios que vienen surgiendo a lo largo de cada capítulo que venimos publicando. Tal cual, la verdad que sí. A lo largo de los capítulos anteriores estuvimos conversando acerca de el integral de consorcio. En los últimos 2 episodios charlamos sobre seguros contra incendios porque era un tema bastante extenso y lo dividimos en 2 para no hacerlo tan pesado. Hoy puntualmente, tengo entendido, vamos a hablar de responsabilidad civil y yo no tengo la verdad muy claro el tema. Si bien tengo una mínima idea, me gustaría conocer un poco más qué implica la responsabilidad civil a la hora de hablar de consorcios, que es el tema que nos reúne en este podcast. Bien, Mariano. Bueno, nada, comparto el agradecimiento a nuestra audiencia que nos viene acompañando capítulo a capítulo y también me pone en lo personal contento que, bueno, tiene sentido que está sirviendo lo que venimos comunicando. La verdad que hay muy buena recepción y comentarios, así que nada, también darte las gracias a vos. Bueno, responsabilidad civil. Nosotros habíamos, como vos bien decís, veníamos hablando de los riesgos en consorcios, del producto integral de consorcio y habíamos mencionado que hay 2 coberturas estructurales, que una es el incendio, que básicamente si no existiera la cobertura de incendio y una póliza bien hecha, lo que nos costó toda una vida lo podríamos perder en cuestión de minutos. Algo que quedó bastante claro en los episodios anteriores. Tal cual. Y después la otra cobertura estructural que hablamos es la de responsabilidad civil, que nosotros en Segura muchas veces le llamamos el riesgo invisible, porque también todas las personas físicas, como somos nosotros, o jurídicas, como es una empresa, como es un consorcio, puede caer en ruina por un montón de situaciones que a veces están ajenas hasta a su control diario. Y por suerte existe el seguro de responsabilidad civil para que todos podamos dormir tranquilos, por así decirlo, y hacer nuestras actividades privadas o comerciales sin miedo a por algo que no está bajo nuestro control, llevando a que perdamos lo que trabajamos toda la vida para lograr, como son nuestras empresas, nuestras viviendas, nuestros inmuebles, nuestras maquinarias, etc. Y bueno, propiamente en consorcio, lo vamos a seguir desarrollando en este capítulo, vamos a ver que hay un montón de exposiciones que van a poder ser cubiertas por la responsabilidad civil comprensiva, en lo que hace el consorcio, y por la responsabilidad civil linderos, que es lo que nos trae acá hoy. Y para cerrarte, Mariano, es obviamente que, vamos a hablar en capítulos siguientes que algo mencionamos, tenemos después la responsabilidad civil del administrador en su praxis profesional y también la del consejo de propietarios. Pero propiamente hoy vamos a hablar de lo que hace a la responsabilidad civil del consorcio. Acabas de mencionar distintos tipos de responsabilidad civil. Por ejemplo, recién hablabas de específicamente la del administrador. Estábamos hablando también de la comprensiva, la lindera. En su esencia, ¿todas ellas comparten algo estructural, algo básico que tengan todas por igual? Bueno, muy buena pregunta. O sea, nosotros cuando hablamos de coberturas de responsabilidad civil, primero tenemos que entender qué es la responsabilidad civil. Y para entender qué es la responsabilidad civil, lo tenemos que vincular con el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos da el contexto, el marco teórico, con los derechos y obligaciones que tenemos todas las personas. Entonces, nosotros cuando vamos al Código Civil, que esto aplica todo a todas las personas físicas y jurídicas de nuestro país, nos va a citar desde el artículo alrededor del 1710 al 1770, nos va a dar el marco de qué es la responsabilidad civil, del deber de reparar, del deber de prevenir los daños, y si nosotros con nuestros hechos subjetivos o con nuestros bienes o dependientes, y bueno, hay unas cositas que vamos a hablar, le ocasionamos un daño a un tercero, nos va a hablar de que debemos reparar ese daño que ocasionamos, que es un poco la función social que tiene el seguro, ¿no? De proteger a ese tercero damnificado. Para hacerlo muy abreviado, pues obviamente nosotros vamos a hablar de seguros, no somos abogados ni nos vamos a meter en lo duro, que no siento que uno tenga propiedad para hablar técnicamente de eso. Pero bueno, cuando vamos a lo que nos importa a nosotros, para que haya un siniestro y se dispare la cobertura de responsabilidad civil, tienen que cumplirse ciertos componentes y ciertos factores. ¿Bien? Por empezar, tiene que haber un hecho generador que ocasione un daño. O sea, fíjate que ya empezamos a ver, tiene que haber una situación o un hecho, tiene que haber un daño
tiene que haber quizás una vinculación o un nexo causal, ¿no? Que nos habla un poco del código, entre ese hecho y ese daño. Tiene que haber un perjuicio, que sería ese tercero damnificado, o sea, un perjuicio o menoscabo patrimonial o una lesión sobre ese tercero damnificado. Y lo más importante, tiene que haber un factor de atribución. Ese nexo o ese factor de atribución tienen que ser comprobables por alguien, me imagino, porque no siempre en un evento o en un siniestro hay testigos quizás que puedan, si bien ahora los edificios y los consorcios pueden tener cámaras o cuestiones que ayuden, me imagino que tiene que poder ser comprobable que sucedió de tal manera de la que sí, uno denuncia. vos siempre cuando vamos a pararnos en la vereda de enfrente, como tercero damnificado, como eventual damnificado que reclama por daños y perjuicios, quien debe probar la culpa sobre el patrimonio del reclamado es el reclamante. Vamos a llevarle un ejemplo. Vamos a un consorcio. Si se cayera algún elemento de un balcón o de la fachada del edificio, lastima a alguien, el que debe demostrar que hubo un evento en tal fecha, que cayó tal elemento, que ese elemento le ocasionó un daño, que hay un nexo entre el evento del desprendimiento y el daño que le causó, y que es atribuible a ese consorcio, o sea, que se cayó de ese consorcio y no del consorcio al lado, debe ser el dañado, el reclamante. Y eso obviamente que lo va a probar cuando haya una apertura prueba, y ya volvemos a entrar un poco en lo legal los abogados, pero el que debe probar con prueba testimonial, con prueba ocular, con prueba de cámaras, con diagnósticos quizás médicos de las lesiones o con un presupuesto del daño material sobre su bien que lo ocasionó, es el damnificado. Me hiciste acordar a dos eventos, uno bastante puntual que sucedió hace algunos meses, es la persona que estaba tomando café en una vereda en Palermo, si no me equivoco, y vos ves en la cámara cómo se le desploma un vidrio que venía del edificio de pisos de arriba, y después una situación que se solía dar bastante a menudo, que era el desprendimiento de partes de balcones de algunos edificios que quizás ya estaban bastante entrados en años y no tenían ciertas reparaciones. Pero volviendo al tema, Bien. Me mencionaste dos tipos de responsabilidad civil, una era comprensiva y la otra era linderos. Sí. Linderos me suena a algo que tenga que ver con lo que rodea al lugar en específico, pero con comprensiva ahí ya no la casé. Bien. ¿Me podés contar un poquitito de qué vamos? Vamos a ir entrando a las coberturas. O sea, nosotros la linderos, igual vamos a jugar un poco con el ida y vuelta, podemos hablar de coberturas, pero siempre lo vamos a seguir vinculando con el Código Civil, con la defensa y con el reclamo. O sea que son cuestiones que vamos a ir y yo creo que en este ida y vuelta lo que vamos a también a traer es respuestas a preguntas que quizás algunos administradores no conocían o algunas personas interesadas en el tema no conocían, y que, bueno, gracias a este diálogo natural de no entender algunas cosas y que vos tengas la info, lo vamos a poder ir sorteando. Bien. Bueno, me decías. Bueno, la RC Linderos básicamente va a cubrir los bienes adyacentes que se sientan dañados, o que sean dañados, no que se sientan, perdón, a raíz de un incendio, ya sea un fuego o una explosión que haya habido en el consorcio asegurado. O sea que en capítulos anteriores vimos que iba a ser cubierto el daño propio por la cobertura de incendio. Exacto. Pero está la posibilidad que ese incendio se extienda a los linderos y dañe esos linderos. Entonces, si esos linderos no tuviesen su cobertura de incendio, nos van a reclamar a esta suma de responsabilidad civil linderos. Y si tuviesen su cobertura de incendio, igual la aseguradora que pague se puede subrogar los derechos y darse vuelta y repetir contra el responsable, que sería este consorcio asegurado que se prendió fuego, y ahí entramos de nuevo, fíjate, en el riesgo invisible que hablábamos antes, y reclamarle al patrimonio del consorcio que respondería con esta RC Linderos. Y la comprensiva, vamos a ver que se define por excluir todo y revertir esas exclusiones mediante adicionales. Ejemplos de ascensores está excluido y va a haber un adicional que va a decir contrariamente a la exclusión y lo vamos a cubrir. Y muchos de esos adicionales, obviamente, compañías que lo cobran con un costo adicional, o hay algunas compañías que te hacen el paquete entero, claro, y sin costo los adicionales. O sea, te cobran una tarifa plana, por así decirlo, y vienen con todos los adicionales cubiertos. Y antes de meterme un poquito de lleno en qué cubre cada uno y un poco con los ejemplos que vos dabas
la persona que estaba tomando un café y se le cayó vidrio, un balcón, un vidrio que se desprendió de un posible balcón, porque la verdad no sé qué pasó. Es importante entender en los factores de atribución, que hoy hablábamos, el factor de atribución es que sea el consorcio, o sea el vecino de ese balcón, o sea quien ese damnificado reclame, que muchas veces los abogados van contra todos los posibles responsables, y después habrá que demostrar un eximente. Y acá que me quiero detener en lo que hablamos, el factor de atribución. El Código Civil nos habla de factores de atribución subjetivos y objetivos. Y ya con esto, Mariano, dejamos hablar de lo que le corresponde a los abogados. Les mandamos un saludo grande y espero que vean este capítulo también. Bien, de los subjetivos, para entenderlo, uno en la vida diaria tiene distintos roles, como decíamos. Uno tiene roles de familia, tiene roles como padre, que los hijos hasta que sean mayor de edad uno es responsable también por sus acciones. Tiene responsabilidad subjetiva, que es por los hechos que uno realice. Es decir, que yo me pongo en cuestión, yo soy productor de seguros. Esta mañana me levanté, salí de mi casa, manejo un auto. Bueno, si yo manejando el auto hubiese ocasionado algún daño por negligencia, impericia, sería un factor subjetivo, un hecho mío que ocasiona un daño. Si yo en mi praxis profesional como productor me olvido de renovar una póliza y hay un siniestro, sería un factor subjetivo, pero un hecho mío ocasiona un daño a ese asegurado mío que confió en mí, yo por error me olvidé de renovarle la póliza. Y después vamos a tener factores objetivos, que los objetivos básicamente vamos a tener la responsabilidad civil parental, que serían mis hijos. Yo si tengo mi hija y, no sé, jugando con la pelota, le mete un pelotazo y le rompe el vidrio al vecino, el vecino me va a reclamar a mí, a mi patrimonio. Si yo tengo dependientes, empleados, hablábamos recién que yo tengo la posibilidad de dejar a un cliente sin seguro por un error. Está la posibilidad que lo ocasione un empleado mío. Y yo soy responsable por las acciones que generan mis dependientes mientras me estoy sirviendo de su trabajo. En el caso, un paralelismo o una analogía con el consorcio es responsable si tiene un encargado de edificio y ocasiona algún daño mientras está trabajando para el consorcio. O sea, no sé, que baldeó y no secó el piso y ese... Sí, alguien tuvo un accidente, claro, se patinó y... generó un riesgo por su acción, que fue no secar el piso y alguien se resbaló, etc. Y ahí lo mismo, ¿quién es el responsable? El consorcio. O sea, no es que va a ser responsable, uno va a decir, no, fue culpa del trabajador, reclámenle al patrimonio personal de él. No, va a ser responsable, la responsabilidad objetiva le va a poner en cabeza del empleador ese posible daño que alguien reclame. Y también vamos a tener la responsabilidad por los bienes propios de uno, sea un inmueble, sea una empresa, sea un vehículo, por los riesgos que ese bien cree, por la teoría del riesgo creado, por un vicio que tenga ese bien, o mismo hasta bienes que estén bajo cuidado de uno, ya sea porque están bajo la custodia de uno, porque están con usufructo de uno, o porque están bajo el inquilinato de uno. Uno se alquila un inmueble mientras uno ejerce su actividad comercial. Si ese inmueble ocasiona un daño, es responsable uno. Entonces, fíjate todos los posibles factores de atribución que nos da el Código Civil y todas esas situaciones de riesgo invisible que se pueden generar. Gracias a Dios existen los seguros de responsabilidad civil, porque si no uno tendría miedo de hasta tener bienes a su nombre o de tener una empresa y de llevar adelante su vida sin un seguro de responsabilidad civil, principalmente los que tienen mucho patrimonio. Por ser invisible, bastante importante es, o sea, por considerárselo de esa manera, me parece que hay que prestarle bastante atención porque todo lo que me estás contando abre infinitas ventanas a posibilidades y a cuestiones que pueden ocurrir y a las que hay que estar atentos. Recién te preguntaba un poco sobre el factor comprensivo, el factor lindero, pero creo que voy a elegir ir un poquitito más para atrás y terminar de entender qué cubre la responsabilidad civil de base. Porque, por ejemplo, tenemos un seguro contra incendio, podemos tener otro tipo de seguros que cubren cuestiones específicas. La responsabilidad civil específicamente o en su núcleo, ¿qué abarca? ¿Qué cubre? De la gran cantidad de cuestiones que pueden surgir en el consorcio, de siniestros que pueden ocurrir, ¿la responsabilidad civil actuaría frente a qué casos? Bien. Obviamente, el universo de seguros de responsabilidad civil es complejo
De hecho, está bueno lo que traes, que hay un montón el ramo de responsabilidad civil tiene un montón de pólizas, desde la póliza automotor, pasando por las RC profesionales, pasando por la comprensiva, que es por las actividades comerciales, por la vida privada, por una maquinaria, etc. Entonces, está bueno que me preguntás porque nos va a ayudar para cerrar la idea, y sé que a veces es complejo y quizás este capítulo es para verlo más de una vez. Obvio. Pero la responsabilidad civil en sí, la compañía lo que va a hacer es mantener indemne el patrimonio del asegurado hasta la suma asegurada, obviamente. Ese patrimonio del asegurado va a peligrar cuando haya un evento que ocasione un posible daño por el cual sufre un reclamo. Que eso no quiere decir que después ese reclamo sea procedente o quizás hasta sea infundado o haya algún eximente. Pero ante un reclamo, cualquiera de nosotros, que lo más feo que creo que a ninguna persona le gusta, recibe una carta documento que le toque el cartero y sea una carta documento con un reclamo. La aseguradora lo principal es que si está dentro de la cobertura, nos va a dar la defensa civil. ¿Qué quiere decir? Va a poner abogado, las costas judiciales. Y lo bueno es que la aseguradora es un experto en estos temas. Es decir, que estos abogados idóneos que nos pone la aseguradora para hacer la defensa son abogados que están en la diaria manejando carpetas de reclamos similares. Claro, su métier. Exacto. Entonces, lo que es consorcio, su expertise se da riesgo de la propiedad horizontal con reclamos que cuando uno va a lo duro son siempre similares. Desde reclamos por lindero, por un incendio que reclama el al lado, por una caída de portón que daña un vehículo, por una explosión que lastima a alguien, un incendio que alguien hilana humo, etcétera. Digamos, abogados que no son generalistas. Claro. Sin desmerecer, pero no es un abogado que a lo mejor te dice, che, hago civil, comercial y familia, y de golpe vino mi abogado que hace laboral y yo tuve un problema de seguro y le digo, che, doctor, me ayuda con esto. Si no, son abogados que tienen una expertise increíble en este tema. Entonces, ya ahí lo que vamos a tener, fíjate, que es la defensa legal, aun cuando después ese reclamo no termine en una sentencia desfavorable. Es decir, a lo mejor no hay una indemnización. Claro, un reclamo por responsabilidad civil no implica una indemnización automática. O sea, que alguien reclame por responsabilidad civil no quiere decir que termine siendo 2 más 2. O sea, ahí entran justamente los abogados y entran otras cuestiones. Vos un reclamo civil de daños y perjuicios, básicamente, siempre vas a tener la vía administrativa. Alguien reclama y se va a ver si tiene fundamento el reclamo, y después a veces, aunque tenga fundamento, se va a discutir un poco los montos. Claro. ¿No? Obviamente que están los daños en la persona, los daños físicos, los daños psicológicos, los daños en su alma o en sus daños morales, no sé, la pérdida de chance. A lo mejor, no sé, cayó una mampostería de un consorcio y lastimó a alguien, le ocasionó una fractura a alguien que a lo mejor era imposible Messi. Bueno, a lo mejor por culpa de eso no termina siendo Messi, va a tener una pérdida de chance. Cuestión es que los abogados van a reclamar. Pero obviamente que eso, vas a tener la vía administrativa, vas a tener la mediación y después se va a juicio, donde en el juicio está una apertura a prueba, donde hay que probar un montón de cuestiones, y que esas cuestiones que se prueban son las que van a decir si hay que pagar, si no hay que pagar y cuánto hay que pagar. Y eso está la posibilidad que haya que pagar, que si hay que pagar, uno está tranquilo, o el patrimonio de uno como asegurado, como consorcista y copropietario de ese consorcio, uno está tranquilo que mientras esté dentro de la suma asegurada, va a pagar la aseguradora, y la aseguradora también va a ser interesada en asumir la defensa con la mayor idoneidad posible, porque va a ser la que va a terminar pagando la sentencia. Si bien muchas veces en algunos seguros, que no vamos a entrar ahora, hay franquicias, o hay deducibles, mejor dicho, que la idea del deducible a veces es hacer participar al asegurado con una pequeña porción muy chiquita del riesgo, para que también cuide y prevenga, como dice el Código Civil, el deber de prevenir que no ocurran siniestros. Pero para cerrar la idea, fíjate, tenemos la defensa y obviamente tenemos la sentencia o la indemnización, que es lo más peligroso que uno tendría sobre su patrimonio. Pero aunque después no termina habiendo una sentencia desfavorable, si no existiera el seguro de responsabilidad civil, uno tendría que salir a buscar un abogado entendido en el tema, pagarle sus honorarios y hacerse cargo de ese problema. Tendrías que estar mucho más sobre el tema que tener este seguro. Por lo que me estás contando, lo que hace justamente es facilitar todas esas cuestiones en las que uno quizás no está tan avesado. Tal cual.
estábamos conversando sobre la responsabilidad civil de linderos y me quedó bastante claro que ante un incendio o explosión que pueda ocurrir en la vivienda de un vecino y que me pueda llegar a afectar, ahí va a estar activándose la responsabilidad civil linderas. Ahora me gustaría entender un poco más de qué va la responsabilidad civil comprensiva, ¿sí? Que creo que de las dos que te dije era la que menos me podía imaginar de qué iba. Bien, bueno, la comprensiva lo que va a cubrir es, según la responsabilidad civil que emerge del Código Civil, que ya hablamos un poco que nos marca, por la actividad del consorcio, en sus diversos riesgos que tiene. Un consorcio combina un montón de personas involucradas que actúan en nombre del consorcio y también personas que transitan y pueden ser posibles damnificados. Entonces, la responsabilidad civil comprensiva va a cubrir las responsabilidades civiles que emerjan del Código Civil pero que no estén excluidas. Y acá vamos a entrar en que per se la comprensiva se define por sus exclusiones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la cobertura básica que emerge del Código Civil, vamos a tener un montón de exclusiones y muchas de esas exclusiones, que van a ser relativas, que le llamamos en la jerga, van a poder ser revertidas mediante adicionales. Y va a haber otras absolutas que no va a haber forma de revertirlas. Esos adicionales que me mencionaste antes pueden estar en un paquete, depende de cada aseguradora, pero que te pueden ofrecer, además de la responsabilidad civil, digamos el paquete básico, te pueden agregar esos adicionales que entrarían en juego con estas exclusiones. Tal cual. Bueno, ahí vamos a tener, por ejemplo, no sé, ascensores. Si un consorcio tiene ascensores, hay que ponerlo como adicional. Si un consorcio tiene piscina, hay que ponerlo como un adicional. Si un consorcio tiene calderas, hay que ponerlo como un adicional. Y ahora no me quiero olvidar, te voy a comentar en algunas jurisdicciones como Capital, que hasta los entes de contralor jurisdiccionales exigen hasta sumas aseguradas mínimas. Mira la importancia que tiene, que a veces el mismo Estado, para proteger a ese tercero damnificado y acompañar ese fin social que acompañan los seguros, te exige, hasta te obliga que vos tengas el seguro que marca el Código Civil, pero te obliga a que lo tengas con sumas mínimas. Pero entonces te decía, si yo tuviese contratistas y subcontratistas, o sea, gente que viene a trabajar de consorcio, ocasiona un daño en nombre del consorcio, lo podría cubrir por esta comprensiva. La RCR Facciones, o sea, si hago un arreglo de pintura, valería del consorcio. Si tuviese una antena, por ejemplo, hay consorcios que podés tener desde una antena de cable hasta podés tener una antena de comunicaciones que alquiles un espacio en la terraza del consorcio a alguna empresa de comunicaciones nacionales. Perdón, no me quiero olvidar también la RC Garage, o sea, si hay un vehículo que no tiene seguro propio y sufre un incendio, un robo, va a estar cubierto. Si cae caída de objetos, como el que hablábamos hoy anteriormente, caída de portones, que es muy común, la rotura de caños, por ejemplo. Habíamos hablado con unos responsables por los inmuebles y por las instalaciones. Y ejemplo, en consorcio, todas las instalaciones son parte común, son responsabilidad del consorcio. Si esa instalación ocasiona un daño, lo va a cubrir la póliza del consorcio. Y acá, para cerrar, es importante saber que los vecinos, recordás que habíamos hablado de derechos reales, que uno es propietario de su parte exclusiva, copropietario de las partes comunes. Frente a ese consorcio, lo que compete a su persona y a su parte propia es tercero. ¿Qué quiere decir? Que va a ser que si es damnificado por la actividad del consorcio, por los bienes del consorcio y le ocasionan un daño, esos riesgos, va a poder reclamar como cualquier hijo de vecino. O sea, porque ahí el consorcista es como, si lo pensás, con un bolsillo es copropietario y con otro bolsillo es propietario. Sí, es algo que me quedó de las últimas charlas, era esa cuestión de, bueno, yo puedo ser dueño o parte del edificio, pero al mismo tiempo, si ocurre algo, le puedo reclamar al mismo consorcio y decir, pero ¿cómo? No es mi propio, no vivo ahí yo. Es que son dos patrimonios distintos. Una cosa es mi patrimonio personal, que si se ve menoscabado por culpa del consorcio, lo voy a poder reclamar, y los seguros al vecino lo ven como un tercero, que eso es bueno. O sea, hay una cláusula que dice que los vecinos, inquilinos, son considerados terceros. Y con el otro bolsillo voy a tener el riesgo invisible que hablábamos, voy a ser responsable como copropietario si el consorcio genera un daño. Que si no existe un seguro que me lo cubra, con la RC comprensiva, la lindero, van a ir contra el patrimonio del consorcio. Y el patrimonio del consorcio lo conforman todos los copropietarios con el pago de despensa ordinaria, extraordinario y los activos del consorcio. Mirá cómo se hizo visible. Tal cual. Por eso digo
Es mucho el riesgo. Y ahí es lo que volvíamos antes. Todas las personas en nuestra vida, más cuando hay patrimonios importantes, uno tiene muchas exposiciones, porque tenés tu patrimonio privado, si sos dueño o accionista de una empresa, el patrimonio de la empresa, por la vida privada de uno, por la familia, los hijos menores, si ellos ocasionan un daño, uno es responsable. Si uno tiene inmuebles, no sé, tenés departamentos en propiedad horizontal, sos responsable por lo que genera ese consorcio. Si tenés un departamento en alquiler, sos responsable si ese inmueble, un vicio propio de ese inmueble, o por la teoría del riesgo creado, que también lo marca el Código Civil, no sé, tenés un escape de gas de una estufa, una explosión de un termotanque, o sea, aunque vos no estés en ese inmueble, si ese inmueble le genera un daño al inquilino o a un tercero exterior, sos responsable con tu patrimonio. Por eso digo, fíjate qué importante todo el abanico de seguro de responsabilidad civil que existen, yendo desde el automotor hasta la RC comprensiva de una empresa, un consorcio, la de hechos privados, la de praxis profesional, para cubrir todas estas eventuales posibilidades de verse reclamado en su patrimonio por un hecho subjetivo de uno o por un hecho objetivo que uno quizás ni tiene el control, como decíamos. Y para cerrar, porque no me quiero olvidar, déjame volver a el tema de jurisdicciones como Capital Federal, que además de que el Código Civil te exija la obligatoriedad de tener seguro de responsabilidad civil, te exigen sumas mínimas. Que quiere decir que te exigen que por lo menos tengas cierta suma y que se vaya actualizando para que esa póliza que te exigen cumpla con su deber de ser de cubrir tu patrimonio y de proteger a ese tercero damnificado en la función social. Entonces, por ejemplo, Capital, en lo que hace ascensores, que es un transporte vertical, o sea, un ascensor tiene cierto riesgo que si uno se cae en un ascensor se pueden lastimar personas o morir. O, por ejemplo, lo que hace calderas, que hoy tienen mucha más seguridad, pero antiguamente una caldera a lo mejor explotaba, no tenían las medidas de seguridad de ahora y se movían 100 metros y arrasaban por la presión. O sea, una caldera es como una olla que la pongas arriba bajo presión, volaba a 100 metros y arrasaba con todo a su paso. Entonces la Capital te hace una fórmula que va de la mano del valor de la nafta, te lo multiplica por una cantidad que ellos le llaman UF, que es la mitad de lo que vale el litro de nafta, y te dice que si tenés un ascensor tenés que tener tantas UF, que cuando las multiplicás por el valor de la nafta te da que mínimo tenés que tener 300 millones de pesos de RC. Si tuvieses dos ascensores, 350. Si tuvieses caldera, 380. Y te da un poco un marco que solamente es para la jurisdicción de Capital Federal, pero te da un marco te dice, che, mirá que si hubiese un siniestro de estas cuestiones, nosotros sabemos que la sentencia máxima que puede, o mínima, o promedio que puede haber es por estos montos, así que te pedimos y te exigimos que mínimamente tu póliza tenga estos montos. Tiene sentido también porque si esos montos no se actualizaran a la hora de ir a reclamar o ir a tomar una suma, de repente es como encontrarte con una alcancía donde ya hay un billete de 2 pesos. Y es el riesgo, por eso. Y bueno, eso ya no existe más. Tenés el riesgo argentino que nosotros somos jóvenes, yo no tengo memoria de haber vivido sin inflación, o quizás algunos hablan de los 90, alguna época sin inflación, pero uno era chico, yo no la viví. Y ahí lo que hace la ciudad de Buenos Aires también, de forma muy correcta, es los primeros de marzo de cada año y los primeros de septiembre actualiza esta cantidad de UF, que las vamos a multiplicar después por el valor de la nafta, te actualiza la exigencia, que va a hacer que el valor de la nafta por lo general acompañe la inflación y la suma se va a ir actualizando a grandes rasgos, acompañando la inflación. Así que bueno, nada, es todo un universo de la responsabilidad civil. Obviamente que desde la técnica aseguradora, después vamos a ver cuando llegue el momento de hablar de la mala praxis del administrador y consejo propietario, lo vamos a hablar más de las coberturas, respetando lo más que podamos para transmitir la parte legal, que como te digo, a veces le compete más a los abogados, y seguramente te spoileo un poco, pero seguramente en algún capítulo del podcast tengamos la oportunidad de entrevistar a algún especialista mucho más idóneo que pueda transmitir estos conceptos más legales del Código Civil que... Y ahí hacemos bien asesorados. Claro, uno es técnico en seguro, licenciado en seguro, productor de seguro. Sí, obviamente, algo tenés que saber. Zapatero a su zapato, hay cuestiones que son más para... a mí me gusta mucho hablar de derecho en seguros y me gusta como licenciado tener una mirada panorámica, son cuestiones que en profundidad las va a poder explicar un abogado entendido en el tema. Bueno, llegando ya al final de este capítulo, de este episodio,
entendiendo que la responsabilidad civil abarca un montón de cuestiones que fuimos viendo. Me parece que de acá en adelante podríamos llegar a bajar a tierra cuáles son los principales riesgos, porque obviamente uno acá dijo, che, son un montón, pero tienen que ver con la cañería, con los incendios, con algunas cuestiones que competen a un consorcio. Hoy me parece que hoy fuimos muy técnicos. Sí. Para ponernos en contexto, lo que vamos a hacer es el próximo capítulo hablar de los siniestros frecuentes de responsabilidad civil, porque bueno, obviamente que sin este contexto iba a ser muy difícil explicar. No, claro, yo empecé sabiendo poco o nada, ahora entiendo un poco más y obviamente, como decís, este fue un episodio bastante técnico, pero avisamos que quizás está bueno que lo puedan ver más de una vez para comprender ciertos conceptos, eso nunca viene mal. Y ojo, los que tengan mucho patrimonio, y en consorcio que siempre hay patrimonio, porque está el edificio ahí construido, también súper importante todos los que sean consorcistas, porque pueden tener estos riesgos invisibles sin saberlo, o sea que presten atención al seguro. No, y estas dudas que pueden llegar a surgir a partir de ver el episodio una o más veces me recuerdan de las parroquiales. Por favor, no se olviden que pueden suscribirse al canal de YouTube de Bramanti Seguros, pueden comentar también en el episodio si tienen alguna duda puntual, la vamos a estar respondiendo a la brevedad, y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, siempre buscando Bramanti Seguros como usuario. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Ha sido un tema muy interesante, bastante complejo, pero eso no le quita lo interesante que fue. Y como dijiste, en el próximo capítulo vamos a estar viendo ejemplos puntuales de los siniestros que pueden ocurrir. ¿Se entendió o no? O sea, vos desde tu... Yo creo que si me tomás un examen escrito, puedo llegar a ir a final. No te voy a decir que lo voy a promocionar. Bien, bien. Me parece un buen punto de partida para una persona no tan conocedora como te vos. aseguro que ya con los ejemplos de siniestros frecuentes del próximo capítulo, los reclamos más frecuentes en consorcio, se va a terminar de entender mucho más todo lo que hablamos. Excelente. Gastón, como siempre, un gusto. Gracias, Mariano. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. Esto fue el episodio número 5 de Bien Asegurados.